Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, noches para algunos. Eh, Agradecer a Dios primeramente por la posibilidad de poder estudiar su palabra, compartirla y sobre todo poder también alcanzar o que seamos instrumentos para que Dios nos alcance el entendimiento. Vamos a continuar entonces con el estudio referente a la doctrina del pecado. Estamos viendo la transgresión como también parte de esta doctrina, y el día de hoy estaremos estudiando la transgresión de Lucifer. Es necesario porque de una forma u otra este ser fue quien participó para que el hombre estuviera desobedeciendo, o sea, en todo caso, pecando, también transgrediendo. Así que vamos a estar hablando de esta, diríamos, primera transgresión en la creación. Y esta transgresión fue hecha por este ser muy especial llamado Lucifer, el cual significa portador de luz. Lucifer proviene también del latín, ¿sí? Esto basándonos en la Vulgata latina, que toma un poco del hebreo, del hebreo Heilel, que significa lucero. Entonces, Lucifer y Satanás es el mismo ser. Son diferentes nombres, títulos, pero es el mismo. En Ezequiel 28, versículo 16, dice que era un querubín. Pero antes de poder hablar acerca de Ezequiel 28, es muy interesante poder ver de dónde es que se toma esta ilustración en cuanto a de que el ser humano es representado, en este caso es un hombre, representado por dos seres, o sea, dos personajes. Vemos a un ángel y luego vemos a un diablito. Entonces, que ambos están tratando de inducir, influir en el hombre. Y podríamos decir, pero ¿esto será realmente así? ¿De dónde es que se puede haber sacado? Y bueno, eso está en el Salmos 94. Basándonos en el Salmos 94, versículo, precisamente en el versículo 18, dice lo siguiente, hasta el versículo 21. Cuando yo decía mi pie resbala, o sea, mi pie está cediendo y me desliza al pecar, eso es lo que decía David, cuando yo decía mi pie está en eso, la misericordia de Dios lo sustentaba. Ahora, él dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Una vez más, la persona representada como un hombre, un dibujo, y tenemos al ángel y tenemos al diablito. Entonces, aquí, en este lado, está, dice, en la multitud de mis pensamientos, o sea, mientras yo pensaba, mientras que estoy pensando mucho dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma, o sea, la presencia del bien, la presencia de Dios alegraba, la presencia de él le alegraba su alma. Pero también él dice lo siguiente, se juntará contigo, a modo de pregunta, se juntará contigo el trono de iniquidades. O sea,
se va a posar en ti el trono de iniquidades que hace agravio bajo la forma de ley. O sea que este personaje, él va a usar lo que se conoce como palabra, ley, y va a hacerle agravio, va a ser agravio bajo esa forma, o sea, usando la palabra, como le pasó en la transgresión de Adán y Eva, que en este caso de Eva, que fue la que transgredió directamente porque este personaje llamado Lucifer usó la palabra, la tergiversó, la hizo su propia palabra para que creyese esta mujer o la mujer creyese y entonces gestar el pecado o la transgresión. Entonces, para poder solamente mencionarlo, es que es así, tal cual. Hay estas fuerzas y estas presencias en el ser humano de una manera continua, donde está Dios con su espíritu en el creyente y en el que no es creyente está la conciencia, hablando a la conciencia para que no haga las cosas malas, pero también está el otro lado diciendo, hazla, hazla. Entonces, el trono de iniquidades, David le dice a Lucifer o a Satanás o al diablo, el trono de iniquidades, es donde se asientan las transgresiones. Bien, ahora entonces ya habíamos mencionado Ezequiel 28, versículo 16, donde dice que era un querubín, fue creado a modo de querubín. Este querubín, que Isaías 14, versículo 13 y 15, lo denomina lucero hijo de la mañana. Es el nombre que se le otorga a Lucifer, lucero, que viene del latín Lucifer. Fue creado en el Edén. En el Edén habíamos hablado acerca de, en las reuniones pasadas, acerca de cómo es que probablemente el nombre de este planeta antes del Génesis 1 sea probablemente llamado Edén. O sea, Lucifer llamaba probablemente Edén y los seres en otros planetas, los seres que estaban en otros planetas, probablemente conocían o tendrían la idea del Edén como un punto muy resaltante. Edén significa delicia. Bien, en Ezequiel 28:13, el profeta nos revela la creación de este personaje llamado querubín. Este personaje fue creado con sonidos, o sea, con armonía, son los tamboriles. Y al decir primores está diciendo que son los primeros y los únicos. O sea, es lo primero que sale y lo único, no se repite. Y que es deleitoso y que es algo fino, algo muy delicado. O sea, Dios preparó estos instrumentos para crear a este personaje. Entonces, los sonidos se entrelazaron perfectamente, tanto el ritmo como la melodía, y iban formando el cuerpo de este querubín. Ahora, el momento de que se mezclan los sonidos, se mezcla el ritmo con la melodía, genera luz, mucha luz. Por eso este querubín era un querubín de luz, de ahí su nombre, Lucifer, portador de luz. Y poseía hermosura, perfección y sabiduría. Fue creado para generar alabanza y conducir a la adoración.
no solamente de los ángeles, sino de los seres creados, hacia Dios de una forma especial. Por eso es que tiene él la facilidad para absorber poder y ganar autoridad y dominio mediante los sonidos. O sea, él puede cautivar, puede hacer cosas que la mente humana no puede ni siquiera imaginar. Y es por ello que tiene esta capacidad. Porque recordemos, según Deuteronomio 10:21, nos dice que el objeto de la alabanza, el propósito de la alabanza es Dios. Ese es el punto. No es de otra manera. Ahora recordemos que Satanás genera mucha música, cautiva, puede cautivar todo un mundo, puede cautivar. Si logró cautivar a todos los seres, entonces imagínense lo que hace con este mundo. De tal manera es influyente la música que hasta inclusive en los últimos tiempos, en Apocalipsis, vamos a encontrar que la gran Babilonia va a estar hecha o llenada o llena de música demoníaca. Por eso es que también se le conoce, por más claro, como la guarida de los demonios. En Apocalipsis 18, versículo 1, versículo 2 y versículo 22. Y para citar, dice, y voz de arpistas y de músicos, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros, no se oirá más en ti. O sea, volviendo a esto, es que si dice no se oirá más, es porque se oye mucho. Ahora, Satanás va a emplear la música, este ser Lucifer, o sea, Satanás fue creado como querubín protector, pero también esto entenderlo, que protector de qué, si es que no hay mal, no tenemos el conocimiento del mal, proteger de qué, porque cuando alguien te dice te quiero proteger es porque hay algo que puede afectar la integridad, o sea, puede afectar o puede ser víctima de un atentado o puede recibir violencia o puede ser atacado. O sea, cuando alguien te dice que vas a necesitar protección es porque algo va a venir contra ti. Entonces, tú querubín, grande protector, dice Ezequiel 28:14. Entonces, este protector tiene un llamado a ser sacerdote de Dios frente a la creación, a cuidar la santidad de Dios. La única forma de entender el por qué es que tiene que proteger es que sencillamente la creación está sujeta bajo libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de libertad que tiene el ser creado. Es la libertad, elige por sí mismo, o en todo caso, transita por sí mismo, toma sus propias decisiones, y para ello, entonces, es que necesita ser cuidado para que no se transgreda, para que no se vaya más allá de lo permitido. Entonces, este querubín se encargaba de poder llevar a través de música, sonidos, la adoración para que los seres creados pudiesen
estar en el orden de Dios, acercados a Dios, envueltos por Dios. No es que Dios no lo pudiera haber hecho directamente. No va a usar a un ser para que él logre ser Dios. O sea, Dios no necesita a Lucifer para que él sea Dios. Dios es Dios. Pero el hecho de ponerlo a él y el hecho de hacerlo a él responsable de poder proteger esto, entonces encontramos de que el proyecto de Dios era de que a través de la presencia de aquello que lleve a la santidad, genere en la creación esa natural inclinación y acercamiento a Dios. Entonces, debido a que todos los seres creados no están coaccionados por Dios, no están forzados a que le adoren. Estamos hablando de esta creación. Esta creación es así, tiene libre albedrío. Entonces, él es puesto como sacerdote. ¿Y cómo sabemos esto? Debido a dos detalles. Primero, la vestidura, y segundo, el lugar donde él ministraba o donde él llenaba el contenido de todo lo que él era, se llenaba desde adentro hacia afuera, llenaba en el monte del testimonio. Por eso dice en Ezequiel 28:14, yo te puse en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Te paseabas. O sea, él transitaba por las piedras de fuego, que es la representación de la santidad de Dios, y él podía alimentar el fuego que tenía dentro, lo alimentaba y eso hacía de que generasen estos sonidos lo especial que llevaba a Dios a los que lo oían. Que esto se vuelve a repetir se hace en el creyente, porque también el hombre fue creado para alabanza. Y eso también lo podemos haber ya dicho, capaz mencionado, o lo vamos a mencionar más adelante, de que el hombre es creado para la alabanza de Dios. Entonces, parte de aquello que nosotros vamos a considerar es que este ser va a estar siendo ministrado en el monte del testimonio con vestiduras sacerdotales. Sabemos esto porque en Ezequiel 28:13 lo dice. Tenía en su vestidura las piedras propias del sacerdote levítico. El sacerdote levítico, que ministra delante de Dios, tiene 12 piedras, representan a 12 tribus, pero curiosamente esas piedras se repiten también en este personaje, salvo que son 10 las piedras que tiene Lucifer, y tiene dentro de ellas una piedra que no tiene el sacerdocio levítico, y hablamos del oro. Pero en este caso, vamos a ver que esas vestiduras, las piedras que tenía, y de acuerdo a cómo conocemos por el sacerdocio levítico, sabemos que esa piedra es parte del llamado de él a ser ministro. Entonces, este querubín era un ministro de luz, un ministro de la santidad, que ministraba también sonidos, o sea, alabanzas, cánticos. Y vamos a ver cómo es que debido al Éxodo 28:15 y 21 y Ezequiel 28:13,
sustentamos que en esa investidura que tenía, consagrada en el monte de Dios, va a servir a Dios protegiendo el libre albedrío. Y esto lo encontramos en 3 de las primeras piedras, o en todo caso en 3 piedras importantes en la vestidura de Lucifer. Tenía cornerina, y en el sacerdocio levítico la cornerina es el sardio. Y el sardio, la cornerina, representa a Simeón. Simeón significa Dios ha escuchado, que es parte de lo que él hacía. Lucifer, como querubín, iba a estas estrellas, los planetas, el cosmos, iba y escuchaba a los seres, y los seres lo escuchaban a él. También dice tenía topacio. El topacio representa a Adán en el sacerdocio levítico, y eso significa Dios juzga. O sea que este personaje se acercaba a los seres y él podía discernir o traer así aquello que podían estar manifestando los seres. Y él se encargaba de poder llevarlo a Dios, o en todo caso de presentarlo en el monte del testimonio, testificar la creación, lo que la creación podía manifestar. También tenían jaspe. Jaspe representa a la tribu de Benjamín, y el nombre de Benjamín significa hijo de mi diestra. O sea, lo que quiere decir que este personaje tenía que ir a los lugares como querubín y estar evidenciando y mostrando y también testificando del Hijo de Dios. O sea, él es hijo de la diestra, y la diestra de Dios es Jesucristo. Entonces, él va a ser parte de, se podría decir, una mano derecha de Dios. Una mano, la mano de Dios, la mano del Hijo de Dios. Él con el Hijo de Dios van a estar vinculados en ese mismo propósito. Ahora, Dios ha escuchado, Dios juzga, y también es que Dios va a ser glorificado y va a ser reconocido por lo que él diga de Dios. Entonces, él en el monte se paseaba por las piedras de fuego hasta que en él se le halló maldad. En Ezequiel 28:15 dice eso. Ahora, pero la maldad, ¿en qué sentido? Si no había maldad, ¿cómo es que Lucifer puede haber caído en estas cosas si en él no había maldad? ¿Cómo es que él fue llenado de maldad o lleno de maldad? Es algo que tenemos que también decir, y es necesario, y es que el elemento oro que tenía en la vestidura representaba a su autoridad en este planeta. En este planeta él como rey había sido puesto como rey, y el oro representaba eso. Cuando ya él transgrede y peca en forma de desobediencia y rebeldía a Dios, él peca, entonces se convierte en príncipe de este mundo, se convierte en príncipe de las tinieblas, como dice Juan 16:11 y Juan 12:31. Ahora, él también tiene potestad de las tinieblas. O sea, se convierte en todo lo contrario a la luz.
Colosenses 1:13 lo dice, y Él puede manipular los vientos. En Efesios 2:2 lo dice. Ahora, la santidad que estaba como fuego, aquello que Él se le ministraba a Él para que de esa manera pudiese llegar con santidad y tener la santidad de Dios en el monte. Cuando a Él se le halla la maldad, entonces Dios le quita ese fuego, le quita esa presencia, la presencia que garantizaba la presencia de Dios en él, el fuego que tenía en medio, le es quitado. Ezequiel 28:18. Y entonces él profana el santuario, se mancha su vestidura. Ezequiel 28:18 lo dice. Ahora, ¿cómo es que transgrede Lucifer? Primero determinemos algunos aspectos importantes antes de resolver este interrogante. Según el profeta Isaías, en su libro, escribe en Isaías 33:22, dice, nuestro Dios es un Dios de leyes, porque Jehová es nuestro Dios, pero Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es rey. Dios es un Dios de leyes, es un Dios de límites. La palabra ley significa línea de permisibilidad o límite. Es un Dios que establece límites, o sea, hasta dónde es y está su voluntad. Más allá de ello, entonces no es la voluntad de Dios y Dios en eso solamente ve consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que al poner líneas, o sea, en la ley, la línea, implica de que pasado la línea, algo hay allí. Bueno, ese algo hay allí se le llama mal. El mal es algo insustancial, no tiene sustancia. El mal es inmaterial, no tiene material. El mal, en cierta manera, no es operativo. Solo tiene una ley el mal, y es la atracción. La ley de atracción. Entonces, cuando el ser humano o la creación, a quien Dios pone líneas, límites, leyes, y entonces la creación va más allá de la ley, más allá de la línea, entonces el llegar a la línea, Dios te permite que transites hasta la línea. Hay dos líneas, la línea de permisibilidad y la línea perfecta. Ambas son de Dios. En la línea perfecta quiere decir, Dios dice, hasta aquí, o sea, hasta aquí vas, estás en mi voluntad. O sea, de aquí para acá es mi voluntad. Ahora, si tú pasas, o sea, si tú vas a pasar esta línea, ya no es mi voluntad perfecta o mi voluntad que está en mi deseo. Ahí surge lo que es la otra línea, la línea de la permisibilidad. Y en esa línea, él dice, te permito transitar, llegar hasta la línea. Pero si tú vas a pasar esta línea, entonces es transgresión. Si tú pasas esta línea, entonces hay algo que va a pasar. Ni bien tú estás en la permisibilidad, en este espacio de permisibilidad, en este lado, acá, perdón, aquí, en este lado, hay una atracción, es una atracción que lo genera esto que se llama mal.
en la cual solo tiene una acción: atraer. Entonces, la atracción que tiene el mal comienza en ese espacio de permisibilidad. Entonces, el libre albedrío, ahí es donde necesita ser protegido para que no vayas a la línea. Y aquí es donde, en este espacio donde se sustenta más, porque estando en la línea perfecta ya estás en la naturaleza de Dios, en la naturaleza plena. Ahora, en este espacio, la permisibilidad hace de que seas también impactado por la atracción, por la naturaleza del libre albedrío, impactado por la atracción que genera el mal, que está deseando ser operativo, o sea, estar activo, de poder tomar materia, sustancia, de hacer el llenado, o sea, el tomar. Entonces, en este caso, Lucifer él se sale de la línea de la voluntad perfecta y Dios le permite transitar. En esto, en su libre albedrío, como él también es un ser creado, que tiene libre albedrío, entonces la atracción propia de aquello que él no pudo controlar hizo que él se acercara un poco más a la línea y luego dejar que esto lo supere y ser envuelto o llenado por la maldad. Y esta acción de atracción que tiene la maldad se le llama iniquidad. Entonces, para poder decirles es que Dios, a través de las leyes, a través de las líneas que traza en su creación, como lo podemos encontrar en Jeremías 31:35, Job 26:10, Job 28:26, en Hechos capítulo 17, versículo 26, en Job capítulo 14, versículo 5, en Job capítulo 13, versículo 27, que hablan acerca de Dios da leyes. Es algo que debemos tomar en cuenta, que Dios nos participa de su naturaleza y no quiere que salgamos de él. Entonces, cuando venimos a Dios, cuando nosotros volvemos, somos rescatados por el Señor, entonces volvemos a participar de la naturaleza. Entonces, en Lucifer, la ley de la permisibilidad fue la que se transgredió. Ahora, es bueno esto, que lo que voy a decir, tomarlo como una especie de un pequeño punteo para luego desarrollarlo. El Proverbio 25:27, el hombre más sabio, él recibe este entendimiento. Dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces, aquí es donde vamos a entender que Jesús también lo va a manifestar en Juan 13:16, dice, de cierto, o sea, realmente es que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Esto es parte de una ley. No puede ser mayor. Entonces, Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza. Entonces, cuando dice, ni a otro no daré, se refiere a cualquiera que se asuma a ser Dios. Entonces, en la ley de permisibilidad se establece una ley donde puedes llegar y pasar, o sea, puedes llegar
Y si pasas la línea, trae consecuencia. Y no daré mi gloria implica una línea. No daré, hasta aquí, no daré. Entonces uno se pregunta, pero entonces ¿cómo entiendo Romanos capítulo 8, versículo 28 más adelante? En la cual dice que seremos glorificados. No, lo que está diciendo es que una vez que somos justificados, somos santificados, entonces el ser glorificado implica de que la presencia de la naturaleza de Dios y su gloria con nosotros comparte y somos envueltos en su gloria. Eso es ser glorificado, pero no generar glorias para mí, como que todo honor y todo reconocimiento sea mío. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero lo primero es que ser glorificado implica ser lleno de la gloria de Dios y es de Dios hacia nosotros y también de Dios en nosotros expresándola. Pero el atribuirme la gloria, eso es algo que no es lo que Dios quiere. Por eso no comparte su gloria. Entonces, vamos a estar viendo en cuanto a esto del por qué transgredió esta ley Lucifer, si no había maldad. Entonces la Biblia dice en Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Ahora dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces uno se pregunta, ¿se le halló? ¿Cómo? Si dice en Ezequiel 28:16-18, lo dice. Hay cosas que especifican las causas o la manera de cómo entender esto, de que la maldad fue hallada en él. Pero recuerden esto, él es perfecto, sabio, hermoso y con fuego de santidad. Y estando en Dios. Pero eres una creación. Y él tiene libre albedrío. O sea, él tendría que estar alimentándose siempre de Dios y dependiendo de Dios. Y esto no le pasó a él. Primero es que hubo multitud de contrataciones, eso vamos a ver más adelante, qué cosa es una contratación, y eso lo llenó de iniquidad, lo llenó de, o sea, se dejó atraer profundamente en toda su naturaleza por la maldad, y eso es la iniquidad. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría y también profanó su santuario con las contrataciones. Entonces, él, no es que él no creyera que Dios no lo ve, sino que él, por esta línea puesta en Dios, puesta por Dios en su naturaleza, hace de que él, como se podría decir, acabado de sabiduría, o sea, lleno de sabiduría, él, con una sabiduría sin igual, solo Dios puede estar más arriba de él, pero esa sabiduría, al dejar que esta atracción pudiera entrar, hace de que esto se convierta en necedad. Porque el estar en el punto de sabiduría que Dios te da, está bien. Pero el querer acumular sabiduría para que puedas llegar a ser Dios, eso es necedad. Entonces, cada vez que se establece un límite, o sea, una línea,
de permisibilidad, a esto se le llama ley. Esa línea genera en sí poder de atracción que influye o impacta en los que tienen libre albedrío. Y eso es algo que, a la medida de que uno sea seducido por Dios, sea atraído más por Dios, entonces va a poder tener este fuego en él, como Jeremías lo dice en el capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. O sea, a esta creación que tiene el libre albedrío, este juego de atracciones están de tal manera graficadas en lo que Jesús dijo. A ver, tráigame la moneda. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego él dice, no puedes amar a dos señores, a las riquezas y a Dios. O sea, lo pone en la categoría de señor a las riquezas. De mismo modo, hay dos atracciones. La atracción que hace Dios y la atracción que hace, que el mismo Dios es quien pone, por consecuencia del libre albedrío de esta creación, pone esta atracción del mal. Ahora, parte de aquello que podemos también referenciarlo, podemos decir que Sherman y Payne, en su libro Guerra Espiritual, en la página 98 dice algo, dice, ¿cuántos de nosotros hemos intentado alguna vez vivir sin Dios? Es una buena pregunta. Ahora, el vivir sin Dios era algo que probablemente deseaba Lucifer. Él no quería, él quería vivir. Él quería vivir siendo él Dios, no es que ya quería a Dios. O sea, él no tenía ya el deseo de poder dejarse envolver por Dios. Él quería independizarse, ser Dios. Ahora, el mal, que es insustancial según la ley de Dios, aparece para probar a la creación con libre albedrío. Y esta ley que estamos hablando de la atracción del mal, lo encontramos en Génesis 4:7. Y le dice, Dios mismo le dice a Caín, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, límite. La puerta es un límite. Luego continúa diciendo, con todo esto, lo cual significa a pesar de todo, el deseo te atrae. Te atraerá tanto el deseo, como dice Santiago en el capítulo 1, del 13 al 15, que es la concupiscencia, la atracción que tiene. Se va a producir una unión al pasar el límite. El mal va a poseer a la sustancia, convirtiéndola en su portador. O sea, termina diciendo Dios a Caín, y tú te enseñorearás de él, y él te convertirás en el señor del mal, y el mal vivirá en ti. Ahora, él creyó, Lucifer creyó que teniendo toda la capacidad que podría tener, ya podría ser Dios. Y es por eso que en Isaías 14, versículo 14, él dice que alimentándose de los elogios, de la fama, del reconocimiento, de la alabanza, de el estar en un lugar donde solo Dios está, entonces el envanecimiento propio de lo que genera el libre albedrío va a usar a los que te rodean.
y en este caso también el libre albedrío que estaba en los seres, ellos generaban esos elogios a él. O sea, la propia atracción estaba en ellos. Y entonces eran atraídos a darles a él los elogios y él no teniendo el control, sino dejándose envolver por el elogio, entonces él generó contrataciones. Así que estaremos viendo las contrataciones y un poco más el próximo miércoles en este estudio de la transgresión de Lucifer. Así que vamos a estar dejándolo por aquí y encontrándonos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga.